investigar, mirar arriba, mirar abajo y también el interior observar. Porque en todo encuentras ciencia, encuentras arte en cada detalle y en cada rincón filosofía hay. Soy Bernie, sí, tu amiga y científica exploramundos. Todo inició en la Edad de Piedra, que se divide en 3 periodos. En el primer periodo, llamado Paleolítico o Piedra Antigua, el ser humano fue nómada, cazaba animales y recolectaba frutos. Usó herramientas rudimentarias de piedra. Descubrió el fuego y se expresó a través de pinturas rupestres y petroglifos. Luego vino el Mesolítico o Piedra Intermedia, periodo de transición en el cual el ser humano dejó poco a poco la caza y recolección como únicos medios de supervivencia e inició un medio de producción, procurando obtener sus alimentos también del cultivo y la crianza de animales, lo que significó el primer paso hacia el sedentarismo, abriendo las puertas al Neolítico y su revolución. La revolución neolítica marcó un giro en la organización de los primeros habitantes del mundo, siendo el punto de partida de las civilizaciones como las conocemos actualmente. Este es un tema para bachillerato. El Neolítico o Piedra Nueva es el tercer y último periodo de la Edad de Piedra, comprendido entre el año 5000 y 3000 antes de nuestra era. En este periodo se perfeccionan las técnicas de fabricación de herramientas de piedra pulimentada. Pero eso no es todo. Es en el Neolítico cuando el ser humano pasó de una vida nómada a una vida sedentaria, haciendo posible la agricultura y la domesticación de animales. Con esto pudieron sustentar a poblaciones cada vez más grandes, viendo necesario construir viviendas más elaboradas que las cavernas o chozas precarias que fueron ocupadas en su etapa nómada. Al crecer los asentamientos, optaron por una organización jerárquica que mantuvo supervisadas las actividades que surgieron en esta etapa, como el trabajo y el comercio. Además, se dio inicio a la propiedad privada. Sí, establecieron posesión privada de animales y cultivos, así como el espacio donde realizaban estas actividades y levantaban sus viviendas. Con esto también nació la lucha de clases. Y a todo este proceso se lo conoce como la Revolución Neolítica. Durante el Neolítico, las expresiones artísticas también evolucionaron. Aunque se mantuvieron las pinturas rupestres, estas fueron más estilizadas y con el propósito de crear más símbolos que imágenes fieles a la realidad. De este periodo se observan los monumentos megalíticos o megalitos, evidenciando que ya inició la arquitectura, y no solo para la construcción de viviendas, sino para la construcción de espacios sagrados. Por otro lado, surgió la alfarería, mediante la cual elaboraron recipientes o vasijas de barro quemado para almacenar y cocinar. Y también se inventó la textilería, para fabricar vestimentas con lino y lana. El Neolítico fue un periodo de cambios importantes. En verdad fue una gran revolución. Lo que me llama la atención es por qué los humanos del Paleolítico, es decir, los nómadas, se vieron en la necesidad de dejar de serlo y optar por el sedentarismo. ¿Acaso los recursos se fueron acabando al no tener forma de reponer aquello que consumían? Porque la caza, la pesca y la recolección eran actividades de consumo y nada más. Pero hubo otras razones. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se dieron cuenta de lo que debían hacer? Debo obtener respuestas. Hola, Vero. Gracias por venir. ¿Qué tal, Sebas? Todo bien. Quería preguntarte cómo fue el proceso que siguió el ser humano para pasar del nomadismo al sedentarismo. Te comento que en la era paleolítica, que es la primera etapa de la Edad de Piedra, los hombres, mujeres, niñas y niños eran nómadas, es decir, no tenían un sitio estable para vivir, por lo que para buscar sus alimentos se movilizaban de un lugar a otro. Al llegar la noche se refugiaban en cuevas y en chozas elaboradas con palos, ramas, pieles y colmillos de mamut. Por falta de conocimientos agrícolas, se alimentaban de la caza, la pesca, la recolección de frutos y hortalizas que encontraban. Pero eso no les iba a durar mucho, ¿no? ¿Cómo fue que se dieron cuenta qué debían hacer para conseguir alimento de otra forma? Conforme avanzaban en la búsqueda de alimentos, observaron los ciclos de la naturaleza
y se dieron cuenta que las semillas enterradas daban lugar a nuevas plantas. Es así como los nómadas descubrieron que podían multiplicar sus alimentos por medio de la agricultura y la ganadería, comprendiendo que podían asentarse en un solo lugar. De esta manera nace el sedentarismo. Las actividades de la siembra y la cría de animales se convirtieron en su medio para sobrevivir. Con ello, lograron asentarse definitivamente en aquellos territorios que garantizaban su supervivencia por mucho tiempo. ¡Qué bacán información! Gracias, Vero. Con gusto, Sebas. Sí, hubo otras razones para el paso del nomadismo al sedentarismo. No fue solo el consumo. Había escuchado que también tuvo que ver una crisis climática ocurrida durante el Mesolítico, que obligó a los nómadas de ese periodo a buscar la manera de multiplicar sus alimentos, ya que la sequía, los incendios y otras consecuencias de la crisis climática de ese entonces llevó a una escasez de alimento a ritmo acelerado. Los nómadas se inclinaron por el cultivo de la tierra y la crianza de animales. Se volvieron sedentarios. La crisis climática los hizo cambiar de manera radical. Me pregunto, ahora que estamos atravesando una crisis climática que en su mayoría la ocasionamos nosotros mismos, ¿a qué tipo de cambios estaremos sujetos a corto y largo plazo? El Neolítico fue un periodo transformador. Las civilizaciones, si bien es cierto, son resultado de procesos como la escritura, el descubrimiento de nuevos territorios, la revolución industrial y los avances tecnológicos, no pudieron existir sin la revolución neolítica, que dio paso a lo que conocemos como organización social. ¡Ay! Casi lo olvido. Solo querer decir que, así como ocurrir cosas positivas y negativas en la actualidad, también ocurrir en Neolítico, como guerra, por ejemplo, lo que hace pensar que la evolución del ser humano está cargada de la necesidad de prevalecer como individuos, sin cuidar especie.